Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Libros y arte. Literarte. En esta séptima temporada de Literarte, Alberto Tricarico y Priscila Cano conversan sobre autores argentinos. Hola a todos, ¿cómo andan? Buen viernes. Estamos en el tercer programa de la séptima temporada de Literarte 2025. ¿Cómo te va, Pri? Muy bien y muy contenta de seguir con autores argentinos, en este caso con un autor contemporáneo. Un autor contemporáneo, amigo, que está escribiendo todavía, que en cualquier momento viene una nueva publicación, que publicó un libro el año pasado, que lo presentamos acá en Literarte, que es Marcos Herrera, y vamos a hacer un viejo cuento de él del año 94, tiene más de 30 años este cuento, que se llama Gángster Viajero. Qué interesante este título, seguro que nos va a dar que hablar. Y bueno, recordar esto, ¿no? Que también tenemos una entrevista con Marcos Herrera en Literarte la temporada pasada. La temporada sexta, el programa 102, si lo buscan en el YouTube, en el canal de la universidad, está en la temporada 6, el programa 102, hicimos el cuento Cacería, que es el cuento principal que corona el libro de cuentos Cacerías, en donde está también, un libro del 97, en donde está también este cuento que vamos a hacer hoy y otro que vamos a hacer dentro de algunas semanas. ¿Qué te parece si empezamos contando un poco la trama de este cuento? Bien, es un cuento muy especial en cuanto a... Está el estilo de Marcos, esta cosa, vamos a decir, cruel, marginal, violenta, muy border, contado de una manera muy especial porque es la historia de un gángster, de un traficante, una persona marginal fuera de la ley, que hacía unos negocios turbios en relación con la política en Argentina, puntualmente en Avellaneda, a partir de un comisario corrupto que le daba unos trabajos y que en un momento se le corta y le aparece la posibilidad de ir a trabajar a Miami. Y a trabajar es una manera de decir. Estaba pensando, ¿no? El eufemismo. Sí, el eufemismo. Básicamente lo que subyace es el narcotráfico, ¿no? Y va a trabajar a Miami con unos cubanos anticastristas que lo llevan ahí, el hermano de un compadre, de un primo, de un no sé qué, y va a trabajar a Miami y finalmente, bueno, tiene que escaparse, huye, hasta que puede volver a la Argentina e instalarse en esta pizzería de vuelta en Avellaneda, donde ya hace una vida más tranquila, que de alguna manera es el final. Lo conté cronológicamente por una cuestión de ordenar un poco a aquel que no lo ha leído y entienda después todo el desarrollo del programa. Pero está contado de a partes, es un cuento muy cortito, pero está contado como de a fragmentos por separado, con algunas idas y vueltas en el tiempo y referencias a lo anterior y a lo posterior todo el tiempo. Y hay una cosa muy interesante, que el narrador está en la pizzería, donde finalmente se instaló, escuchando el relato, pero esto lo sabemos más o menos en la mitad del cuento, está escuchando el relato de toda la historia de este hombre, que es una historia compleja, pero en donde él hace como una especie de descarga, ¿cómo es que se dice en psicología? Catarsis. De catarsis, esa es la palabra, de catarsis, en donde de alguna manera todavía siente esa debilidad humana del miedo permanente que intenta disimular con sus armas y con sus formas violentas y sus insultos permanentes, pero que tiene desde el principio de los tiempos, ¿no? Y que tiene que ver con la condición humana y me parece que nos acerca mucho, inclusive con la amenaza final, porque el final es puntualmente final. Es muy abierto, no en varios sentidos. Es un final abierto porque es un final claramente abierto en el sentido más clásico, más lineal, más superficial, pero aparte
traumático, es complejo, digamos, está involucrado de alguna manera el narrador, ¿no? Y el lector. Y el lector siempre, claro. Así que, bueno, vamos a leer este fragmento del final que vas a leer vos y después analizamos en el segundo bloque. Dale. Los ventiladores alivian. Olivieri me dice que hizo realidad su sueño. Se levanta, va a atender el teléfono. El linchera saca de entre sus trapos algo que brilla. Cuando Olivieri vuelve, me levanto y lo saludo para irme. Me dice que todavía no, que le acepte otra cerveza. ¿Qué hacemos desde Lectores? Talleres de lectoescritura abiertos a la comunidad. Revista digital Tinteros. En esta publicación difundimos la obra de autores contemporáneos de la provincia de San Luis. Revista Leer Más. En ella te presentamos diversos artículos y secciones de poesía, ciencia ficción, cine y filosofía. En nuestro Instagram, lectores.comunidad, compartimos efemérides literarias. Y además encontrarás la serie de Reels ¿Dónde lo leí? Bueno, estamos en el segundo bloque de este tercer programa de la 7ª temporada de Literarte. Seguimos con Gánster Viajero, este hermoso cuento de Marcos Herrera. Bueno, y les recordamos que nos pueden comentar, ¿no? Dejar en los comentarios lo que piensan, lo que les gustó, lo que reflexionaron sobre este cuento. Y si están en vivo, por supuesto, en el chat en vivo esperamos sus comentarios. Obvio. También. Quería hablar un poco sobre algo que me gustó mucho de este cuento, que es un relato totalmente fragmentado, ¿no? En tiempos, en espacios, en la narración, incluso en partes del cuerpo se fragmenta. Empezando por el título, bueno, ya nos acerca, ¿no?, a esa idea de tiempos y espacios fragmentados, porque no es cualquier gánster, es un gánster viajero, ¿no? O sea, se mueve entre dos espacios, en este caso entre dos países, Argentina y Estados Unidos. Y también es un relato de un hombre que se mueve entre dos tiempos, ¿no? Un pasado violento, ¿no?, vinculado al crimen, que no deja de repercutir nunca en un presente que es aparentemente pacífico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, teniendo en cuenta también esta idea del tiempo fragmentado, me llama la atención el apellido, ¿no? Un apellido más de origen italiano, podría ser, que de alguna manera nos remite a un pasado de inmigrante italiano, a ese por ahí estereotipo, ¿no?, del italiano que va a Estados Unidos, que se vuelve gángster, que después pone una pizzería, ¿no? Eso también parece que es parte de ese juego temporal que se hace con la narración, ¿no?, en la que se nos habla de un pasado individual, pero también de un pasado colectivo, de alguna manera, a través de este apellido. Y también decía que este relato fragmenta partes del cuerpo, porque así se nos presentan los personajes muchas veces, ¿no?, de manera fragmentada. El apodo de Olivieri es el rengo, ¿no? Uh-huh. Eso ya nos remite a una pierna que puede ser renga porque es o más corta que la otra o porque tiene algún problema que lo convierte en rengo. En el caso de... Pues es una herida originaria como la herida del héroe, digamos, ¿no? Es una herida. Es una herida y es un símbolo, claro. También. Me parece que también es símbolo porque es una imperfección o una herida, como decís, asociada a la movilidad, ¿no? Es como que el rengo nunca corre del todo, ¿no? Uh-huh. no escapa del todo. Y él puede trasladarse de país a país, pero bueno, hay algo que lo va a impedir escapar del todo, ¿no?, de ese pasado, y ese algo tiene su símbolo en esa pierna, ¿no? Esa como Aquiles. Claro, algo así. Bueno,
decía entonces que estos personajes aparecen como fragmentados, el Olivieri por su pierna. Después hay una niña que va a ser muy importante en este cuento, a la que se refiere el narrador como la culito blanco, ¿no? Ujú. Después hay un chico también ahí que El mudo. el mudo, él le limpia las armas a Olivieri y es el sin lengua, ¿no? Y después hay un recuerdo que tiene el protagonista constantemente de uno de sus enemigos, por decirlo de alguna manera, y ese recuerdo siempre se le viene a la cabeza en forma de dedos huesudos. Dedos huesudos con unos anillos brillantes. Claro, entonces bueno, todos aparecen así, la lengua, el culito, los dedos, la pierna, ¿no? Me parece que eso acompaña también esta idea de la fragmentación. Totalmente. Bien, sí, me resulta muy interesante inclusive cómo integra, esto lo habíamos visto el año pasado en Cacerías y me parece que es también una marca de gran escritor que es Marcos Herrera, esta idea de integrar no solo la fragmentación literaria superficial que vemos en un país, en otro, el pasado, el presente, el futuro, el narrador, la voz del narrador que aparece como personaje, sino fragmentar las partes del cuerpo, es decir, darle esta consistencia narrativa propia de esta cuestión. Y yo me quedo con esos dedos, con esos anillos del cubano en Miami, donde zafan de milagro, porque esos anillos brillantes seguramente tienen su correlato después con eso que brilla que saca el Linger al final, digamos. Sí. Como que también eso está integrado, no es que saca un revólver mate, sino que saca algo que brilla, que podemos pensar que es un cuchillo, o podemos pensar cualquier cosa, digamos, porque está absolutamente abierto. Pero que de alguna manera refiere a esos sueños, a esas pesadillas que él tiene, a esos recuerdos que se mezclan con las pesadillas, que lo hacen un personaje mucho más inseguro y mucho más miedoso de lo que aparenta ser, que justamente atrás de esas armas, de esos insultos, de ese beber alcohol permanentemente, whisky básicamente, de esa matonería se esconde una debilidad humana. Sí. Y una debilidad humana que se expresa en el párrafo que vos leíste, porque en el párrafo que vos leíste, después del llamado telefónico, misterioso, que no sabemos a qué hace referencia, pero que nos podemos imaginar, él dice, pará, no te vayas, te invito a otra cerveza. Como que lo retiene. Lo retiene porque el Lingera sacó algo brillante, porque el llamado telefónico por ahí es amenazante, o porque él carga con un miedo ancestral que necesita algún tipo de compañía. No alcanzó esa tranquilidad que buscó después de escaparse de Miami a Atlantic City, después de volar a Buenos Aires, de traerse al mudo y a la chica, después de instalarse en la pizzería, después de tener una vida absolutamente tranquila y todos olvidados de él. Siempre hay un cabo suelto, que me parece también un elemento que subyace en el cuento. Siempre hay un cabo suelto que te condena y que en cuanto uno siente esa debilidad, ese miedo, esa pesadilla, aparece. Aunque no sea un cabo suelto real, aunque el llamado telefónico no haya sido tan grave, aunque él haya zafado realmente, aunque el Linger haya sacado un anillo o cualquier cosa no peligrosa, aún así él tiene ese miedo. Y eso me parece muy, muy interesante. Claro. Y después con respecto al tema del viaje, ¿no? Yo hablaba de Aquiles por el tema de la herida originaria, de la herida del héroe, que me parece que es algo que en todo buen cuento, en toda buena narración de alguna manera aparece, porque el héroe no es solamente alguien prístino, puro, santo, sino que puede ser un personaje como es Olivieri, que está bueno todo este análisis que vos hiciste de lo italiano, del gángster. Los futbolistas y los mafiosos terminan poniendo pizzería, dice en un momento. Eso me parecía muy interesante, muy simpático. Este personaje, ya desde el título, viaja, digamos, hay un viaje. Hay un viaje que es un viaje de la cobertura corrupta de un comisario en la provincia de Buenos Aires que te permite hacer algunos pequeños negocios, a saltar a jugar en las grandes ligas donde se hace plata en serio, donde se amasa fortuna y donde tenés después un chalet, una mansión como termina teniendo y escapándose
cuando lo vienen a buscar. Un crecimiento. Un crecimiento, o sea, el viaje es un movimiento no solamente espacial, sino un movimiento económico, un movimiento del alma, un movimiento donde él conoce a esta chica y a este chico, que terminan siendo de alguna manera sus protegidos, pero que también lo protegen a él, porque él siente, el cuento expresa claramente esta idea de que él grita, insulta, se emborracha, pero los tiene como contención a ellos, digamos. Se apoya literalmente. Se apoya literalmente, eso me parece genial, se apoya literalmente. Y después hay una humanización en general en todos los cuentos y las novelas también de Marcos Herrera, que hace de personajes, logra a partir de personajes outsiders, de personajes marginales, de personajes fuera de la ley, de personajes perseguidos, de personajes que claramente él imagina, él como escritor, que el lector no es eso, los vuelve parecidos, nos vuelve parecidos. Tienen gestos, tienen miedos, tienen actitudes, tienen venganzas, tienen bondades, como el trato de la chica cuando le dejó de hablar al tipo porque este tipo que lo acusaba de que vos te debés violar a la chica porque vos te la llevaste, y la chica que misma creía que había cambiado de un cafillo a otro, pero en realidad la salvó. Me parece que hay ahí como una permanente búsqueda de humanización. No de humanización para contar la vida real o hacer un cuento realista donde no pasa nada y donde todos los personajes son como el lector, sino justamente lo contrario, donde los personajes son totalmente distintos al lector, pero el lector los puede comprender, los puede asimilar, se puede identificar, porque pertenecen a la misma condición humana que el lector y porque tienen en el fondo, más allá de sus actividades, ilícitas o no, de sus violencias, de sus vicios, de sus costumbres, tienen un costado humano que todos tenemos, o varios costados humanos que todos tenemos, ¿no? El tema... Sí, ibas a decir algo más. No, iba a decir otra cosa, pero era un punto y aparte. No, dale vos. No, el tema del miedo a mí me encanta, ¿no? Sobre todo llegando al final con esta ambigüedad, con este final abierto, porque yo siento que nos pone en el lugar de Olivieri de una manera excepcional, porque uno, bueno, ya conoce ese pasado que tiene Olivieri y, bueno, puede llegar a la conclusión que es difícil tener una vida pacífica, ¿no? Después de eso, sin perseguirse, sin sentir miedo, no importa que estés en Avellaneda con tu pizzería. Es como que la amenaza, real o imaginaria, siempre va a estar presente. Y yo creo que uno, ¿no? Como lector, al conocer el pasado, la ansiedad de ese personaje, termina empapándose de eso, ¿no? Por eso al final, uno, cuando escucha esto, cuando lee esto de que Linchera saca un objeto brillante, es como que anticipa un peligro de la misma manera que lo haría el personaje, ¿no? Es como que ese estado de alerta y esa ansiedad se nos transmite a nosotros, de alguna manera. Yo creo que esa ambigüedad del final es intencional y a mí me produjo ese efecto, ¿no? El efecto de adoptar el sentido de amenaza que tendría Olivieri. Claro. Porque, no sé, lo primero que piensa uno es que ese objeto brillante es un arma. Claro. ¿No? Sí, es algo amenazante, en principio. No sabemos qué, pero... Podemos reconocer, ¿no? Algo nuestro en estos personajes que no somos nosotros, ¿no? Que nos llevamos por ahí esa vida, podemos reconocer algo nuestro en ellos, pero al mismo tiempo nos traslada lo que ellos sienten a nosotros. Claro. Sí, totalmente. Bueno, también esta idea de viaje, ¿no? Nosotros viajamos hacia Olivieri y Olivieri viaja hacia nosotros como lectores. Claro. Me parece interesante. Es decir, nosotros sentimos esa paranoia o esa amenaza porque todos vivimos en algún momento una situación en donde dijimos, bueno, ya pasó, ahora estamos tranquilos. Pero al ratito decimos, ¿habrá pasado? Claro. Puede ser muy chiquito, muy grande, muy amenazante, se nos puede ir la vida o no, pero es algo absolutamente humano y absolutamente cotidiano, diría. Claro. De llegaré a hacer esto que tengo que hacer, ¿me dará el tiempo? No me da el tiempo. Bueno, sí, ya lo hice, ya está, terminé, que estoy tranquilo. Estoy tranquilo, habrá salido bien, lo podría haber hecho mejor. ¿Puede venir alguien y romper eso que yo hice? Claro. Eso que yo construí. Me parece que, aparte la idea, la cerveza bien tirada,
que Marcos es muy cervecero y le gusta mucho y sabe mucho de cervezas, me hizo acordar eso. La pizzería, el italiano, la pizzería, el gangsterismo, ¿no? El fútbol. Es decir, hay una cosa como, aún en ese plano marginal, outsider, ilícito, ilegal, etcétera, hay algo reconocible. Digamos. Claro. Tano, o hijo de Tano, o nieto de Tano, futbolero, que sabe algo de fútbol, o mínimamente tiene idea qué hacen los futbolistas después que dejan el fútbol, que anda, que se relaciona con alguna cuestión mafiosa, que trae que encuentra en esa pizzería la tranquilidad, una vida tranquila, divertida pero tranquila, como que no era muy divertido lo otro, ¿no? Dice, una vida tranquila, divertida pero tranquila, le dijo, nada de cubanos. Claro. ¿No? Eso es como que aquello no era divertido, ¿sí? Esto es divertido y tranquilo. Claro. Eso me parece muy, muy... Esa tranquilidad, igual, para mí, después de escuchar la historia, para mí es relativa, ¿no? Es como... Obvio, sí. Por eso yo digo, pienso en este viaje y por ahí más que en un viaje lineal, ¿no? En el que crece el héroe y ya llega al triunfo o a la tranquilidad o a la redención o lo que sea, yo lo veo más como por ahí una deriva. ¿No? De alguna manera estás buscando algo, pero no se termina de encontrar. Sí, no sabemos porque está la posibilidad abierta de que este miedo o esta verdadera amenaza del linchera o este llamado telefónico lo haga volver a viajar hacia otro lugar, precisamente por esa deriva. Es decir, no sabemos si ahí ya está instalado o finalmente tiene que irse a otro lugar después. Quizás a un lugar que ya fue, a algún otro lugar de Argentina o algún otro lugar de Estados Unidos, o quizás a otro lugar, porque la amenaza es más grande. No lo sabemos, pero está abierto eso. Claro. Bueno, hablando de finales abiertos, yo también tuve como una interpretación muy, muy lateral. Me quedo con esta de que está el miedo ahí, que bueno, es indefinido, pero también me quedé pensando, ¿no será este narrador testigo que escucha la historia de Olivieri una víctima? ¿No? ¿No será una trampa esto de te cuento mi historia, te dejo acá y te retengo y te ofrezco otra cerveza para que te quedes un poquito más? No sé, me quedé pensando, ¿Olivieri habrá dejado de ser un gángster? Vos decís que el narrador puede llegar a ser otra víctima de Olivieri. Sí, lo que pasa es que Olivieri está como retirado. En tal caso yo lo pensé al revés. Yo pensé que el narrador era cómplice de ese linchera y de ese llamado. Puede ser. Y en realidad está pispeándolo a ver dónde está para después informar. Sí, está en la pizzería instalado. Lo vi más de ese lado. Pero de todas maneras, todas estas hipótesis son válidas. Está bueno porque esto que decís, porque es como que un narrador que sabe como mucho, ¿no? Como claro, que sabe mucho. Y dice menos de lo que sabe. Claro, porque vos fíjate que aparecen voces colectivas. Hay también estos rumores de se decía que Olivieri esto y el otro, ¿no? Y no sé cómo sabe eso. Claro. Bueno, es un poco de truco de escritor, ¿no? Estas cosas de ser personaje, de ser por momentos omnisciente, de contar cosas que pasaron allá, que pasaron antes, que pasaron después, que pasaron en Estados Unidos, que pasaron... no deja de ser un truco. A mí, la primera vez que lo leí, por supuesto lo hemos leído varias veces, la primera vez que lo leí me llamó la atención cuando aparece el narrador como personaje. Y después, ya una segunda vez que lo leí, dije, pero ¿por qué apareció? Porque es un recurso innecesario en principio. Después especulé sobre todas estas cosas, cómo sabe esto, cómo sabe aquello, cómo sabe aquello, si el que está contando el cuento, bueno, podemos pensar que se lo contó en toda esa jornada en la pizzería, porque no nos cuenta todo su cena o su almuerzo o su merienda en la pizzería el narrador, sino que nos cuenta una parte, pero suponemos que las conversaciones y la ida de vuelta fueron... Porque aparte me lo imagino a Olivieri charlando mucho con los clientes, esos dueños de cosas, como, ¿no? Que eso también son sugerencias de la narración que están muy bien. Ahora, que haya intervenido el narrador como personaje, a mí me queda como que tiene algo que ver con la trama. No puedo salirme de ahí. Claro. O porque va a ser una víctima, o porque es el victimario, o es uno de los victimarios, o porque lo está observando, lo está espiando, lo mandaron a perseguirlo. Anda a ver que este puso una pizzería, a ver si es el mismo, a ver qué te cuenta, si es el mismo de cosas, pues sospechamos que aquel que se nos escapó en Miami aparentemente está en Avellaneda con una pizzería. ¿Por qué no pispeás a ver si es el mismo? Claro.
Qué sé yo, me parece, aparte no hay referencias de tiempos, de épocas. Bueno, se hace referencia de los cubanos anticastristas. Entendemos que después de la Revolución Cubana, de los cubanos que emigraron y se escaparon de Cuba puteando contra el régimen. Pero esto ya pasaron 80 años, 70 años, con lo cual, 70. Con lo cual, digamos, de 70 años para acá puede ser en cualquier momento, puede ser ahora mismo. Eso me parece. Después hay una cosa que yo lo iba a dejar para el tercer bloque, lo voy a dejar para el tercer bloque porque que tiene que ver con las similitudes con dos películas. Pero por el análisis. Después hablo de las películas y las recomiendo y digo cómo buscarlas y demás. Pero Salvar a la chica es Taxi Driver, digamos. Es una inspiración en una película de Martin Scorsese del año 76, protagonizada por Robert De Niro, que es, después por ahí me explayo un poco más en el tercer bloque, pero es el objetivo de este personaje marginal, taxista con insomnio, que trabaja de noche y de día va a ver películas pornográficas al cine y que no tiene vida y que intenta levantarse una chica, pero no tiene método, no tiene forma, no tiene forma de insertarse en el mundo, y lo único que encuentra, lo más humano que tiene, es la posibilidad de salvar a una chica que está a cargo de unos cafillos ahí en una calle oscura en Nueva York, que tiene 12 años, que es Jodie Foster a los 12 años, que la tienen para trabajar, como trabajadora sexual. Y él la salva y termina siendo un héroe por eso, sin buscarlo, por lo menos sin buscar esa cosa mediática o de reconocimiento masivo. Obviamente buscaba salvarla y buscaba que la chica tenga una buena vida, digamos, o tenga una vida mejor. Eso por un lado, me parece. Hay una diferencia, ¿no? Me parece, con Taxi Driver, es que la chica vuelve con la familia. Y en este caso, en el caso del cuento, la adopta. Como que la adopta. Yo creo que, no sé, se me hace que por cariño quizá, ¿no? Pero en el caso de Taxi Driver, realmente es un héroe, ¿no? Porque esa chica vuelve con su familia, pero en su caso él es como que la inserta en ese mundo. Al que él no puede pertenecer. No, al que él pertenece. No, al mundo familiar, ordenado, de vida diurna, de todo, al que la chica... ¿Vos estás hablando del cuento o de Taxi Driver? No, en Taxi Driver él se despide de la chica, digamos, la chica vuelve con sus padres, creo que después recibe una carta de sus padres, no recuerdo bien. Sí, él recibe una carta de los padres agradeciéndole. Y en el caso del cuento, él es como que se queda con la chica, se queda, digo, como un padre, ¿no? Sí. Pero la chica queda inserta en ese mundo de claro, sí. No, yo te había entendido mal. Claro, esa es la diferencia. Claro, y hay un momento que me parece súper simbólico en el que él directamente le da un arma a la chica, ¿no? Ella la vuelve parte, como que la inicia en ese mundo. No, esa es la diferencia y me parece bien que la haya, pero me parece que como la inspiración, seguramente es una película que Marcos debe haber visto y más de una vez. Como inspiración me parece una... Después por ahí podemos hablar más en el tercer bloque. Pero la otra película, o mejor dicho, el otro dueto de películas, son unas películas que hizo Brian De Palma, este director norteamericano que todavía sigue filmando, está vivo, tiene 80 y pico de años, que son Scarface y Carlitos Way. Scarface es Cara Cortada, la película, ambas protagonizadas por Al Pacino, que tienen la característica de estar filmadas 83 y 93, o sea, con 10 años de diferencia, 1983 y 1993, en donde Scarface es un cubano que se va a Miami y se vuelve traficante y amasa una fortuna, digamos. Se vuelve, por supuesto, un drogadicto y un narcotraficante multimillonario y demás. Recomiendo la película. Pero tiene una debilidad. Tiene más de una, pero tiene digamos, más allá de los vicios y todo eso. Tiene una debilidad que en un momento lo condena, esa debilidad. Es decir, lo condena al punto que lo vienen a matar. Y esa debilidad es lo que lo humaniza, es lo que lo hace lo más parecido a nosotros espectadores, en un universo totalmente salvaje, cruel, mafioso, traficante, marginal, ilegal, todas las palabras que podemos usar que nos distancian al espectador medio de esa diégesis, de ese universo ficcional,
nos acerca a esa debilidad, porque esa debilidad es, yo no mato chicos, le dice en un momento. Claro. Lo obligan a matar a uno. Yo, chicos, no, yo tengo un límite. Como que él pone un límite, como que tiene un límite, no importa cuál sea, en este caso es ese. Y eso es lo que lo termina de alguna manera condenando a Scarface. Bueno, y a él también. Al gánster viajero también. También, lo que pasa que el gánster, sí. manera. Me parece que hay mucho de Scarface. Carlitos Way es una película que hizo 10 años después con el mismo Al Pacino, que sale de la cárcel prometiendo que se va a portar bien por un error de la fiscalía, porque en realidad por traficante se merecía estar 20 años, por un error de la fiscalía, el abogado Pillo lo saca de la cárcel y él quiere aprovechar la oportunidad y regenerarse. Uh-huh. Y ese regenerarse, juntar una plata e irse a vivir a un paraíso con su novia. Tiene que juntar $75,000, entonces va a un paraíso con su novia. Bueno, esto obviamente sale mal, como toda tragedia clásica, también en las tragedias cinematográficas. Pero lo interesante es que Carlitos Way es Scarface. Si no lo hubieran matado al final, como lo matan a Scarface, si lo hubieran metido preso, digamos. Es como una continuación falsa o una continuación forzada de la misma película. Interpretada por el mismo personaje, por el mismo actor, dirigida por el mismo director y trabajada en dos estilos distintos visuales, pero en un tipo de narración similar. Dos películas largas de mafia, de tráfico, de mugre, de submundo y de todo eso. 2 horas y media dura cada una de las películas. Que después vamos a recomendar más puntualmente y a repetir. Porque me parece que ese universo de Scarface como eje, más allá de la continuación o pseudo-continuación que es Carlitos Way y la referencia citatoria de Taxi Driver, me parece que en Scarface está la clave en varios momentos del cuento, porque está el desafío personal de esa persona que se tiene que hacer un lugar y que cuando tiene que matar, porque si no lo matan a él, digamos. Sí. Porque tiene que escapar en el medio, porque en un momento le falla la custodia al Olivieri del cuento, como le falla a Scarface, y tiene que huir de alguna manera, porque, es decir, por momentos se vuelve débil y por momentos se vuelve fuerte, pero hay como una especie de voluntad casi mítica, de exageración de fuerza, como Aquiles, volvemos a Aquiles, de temeridad que en un momento lo termina condenando, pero que tiene un límite él. En algún lugar tiene un límite, y ese límite está visto en el universo ficcional como una debilidad, y también lo podemos ver por espejo, nosotros los lectores / espectadores, como una debilidad también, pero una debilidad lógica de la condición humana. Es decir, los mafiosos lo ven como qué débil Mirá Por salvar a la niña, estamos hablando, ¿no? Claro, por salvar a la niña en el caso de Olivieri, y por no poner la bomba en el auto como no la pone Scarface, porque dice, no, esto hasta acá llego. Todo esto que me quieren hacer, no, chicos, no. Entonces esa debilidad en el mundo mafioso se ve como una debilidad voy a decir una burrada, de maricón. Sí. Y nosotros lo vemos como una debilidad que nos identifica, claro, que nos acerca, que nosotros decimos, no era tan distinto a nosotros, por más que se aspiraba montaña de cocaína, por más que vivía en una piscina gigante donde era para 70 personas, toda para él solo, que tenía cámara de televisión por todos lados, que tenía una caja fuerte con millones y millones, que tenía todos los negocios, que contaba plata y invertía en un montón de cosas. Es decir, más allá de todo eso que nos distancia, hay algo humano que, como Brian De Palma, Marcos Herrera nos trae y nos mediante este viaje, para seguir con la metáfora, nos acerca al personaje. Después hablamos un poco más y recomendamos esa película y otras películas del mundo de la mafia y del mundo del gangsterismo, que me parece muy interesante, en el tercer bloque. Pero no quería dejar de decirlo en el análisis, porque me parece que hay mucho de profundo y de análisis en la relación, sobre todo con Scarface. Bueno, ¿algo más para este segundo bloque? Bueno, terminamos acá el segundo bloque, vamos a escuchar un poco de música, descansamos un ratito, cambiamos la yerba al mate y terminamos con el tercer bloque de este tercer programa de la 7ª temporada de Literarte.
¿Qué hacemos desde Lectores? En el canal de YouTube ULPTV encontrarás nuestros contenidos audiovisuales, Todas las temporadas de Literarte. el podcast Los temas de la literatura, La serie web Rodeados de Libros las entrevistas instantáneas. y encuentros literarios. Bueno, seguimos en el tercer bloque del tercer programa de Literarte 2025 en esta séptima temporada, redondeando el programa dedicado a Marcos Herrera y su cuento Gánster Viajero. Bueno, lo hemos disfrutado mucho y, Sí. y por supuesto que esperamos sus comentarios, sus reflexiones en el chat o en los comentarios de YouTube. Y quien, bueno, no leyó este cuento, nos puede dejar su contacto o pedirnos. Nosotros le pasamos un contacto para que pueda recibir este cuento. Una cosita antes que digas, Sí. vamos a hacer otro cuento que ya se los adelantamos, se llama Paredes Delgadas, dentro de 5, 6, 7 semanas. Ujú. Vamos a ver si lo traemos a Marcos acá, aunque sea telefónicamente como hicimos el año pasado, Sí. al autor. Otro cuento de este libro Cacerías, que se llama Paredes Delgadas y que ya si lo quieren solicitar ya se lo podemos ir mandando así, porque Por supuesto. completa y tiene mucho que ver con el universo de Marcos. Me acordé ahora. Dale, nos adelantamos entonces y les contamos que vamos a seguir trabajando analizando, disfrutando cuentos de Marcos Herrera. Vos estabas hablando, antes de finalizar el segundo bloque, sobre tres películas. Ujú. Y yo te voy a confesar, bueno, Taxi Driver la vi, pero te tengo que confesar que yo no he visto películas de mafia. Es algo que, no sé, una deuda pendiente que tengo y yo siempre escucho hablar sobre El Padrino. Así que bueno, te voy a pedir que me recomiendes películas, no sé, si empezar por El Padrino es buena idea, si no... Mirá, lo primero que se me ocurre decirte que no hay mejor lugar que estar mirando al Padrino, digamos. O sea, no hay cosa que nos pueda suceder en la vida mejor que eso. Y me refiero a la saga completa, tanto la 1 como la 2 como la 3, que es una película integrada en donde es como las tragedias griegas. Inclusive hasta tiene las tragedias griegas, como ustedes saben, son 3 partes, que de algunas conservamos, de otras hemos perdido, y una cuarta satírica. Y El Padrino incluye en la parte 3 la parte satírica dentro de la tercera parte de la tragedia. O sea que es una tragedia griega en todo sentido. Más allá de que es una gran película, me parece que es un antes y un después en la historia del cine y en la historia de este mundillo mafioso. Por 2 motivos, o por más de 2, pero se me ocurren 2. Primero, por cómo está filmada, por cómo está actuada, por cómo está dirigida, por cómo está puesta en escena y guionada. Partiendo de una gran novela de Mario Puzo que colaboró en el guión, que es quien noveló lo que sería la primera y la segunda parte, ¿no? La famosa novela El Padrino, creo que del año 68, 69, unos años antes de la película, que fue un éxito. Por eso la Paramount hizo la película. Ya de por sí era una gran narración y una novela que recomendamos, ya que estamos en el tema literatura. Lo que tuvo El Padrino fue que revolucionó el cine, primero porque el cine es una película bisagra en varios sentidos. El primero es que el cine estaba medio siendo comido los talones por la televisión en esa época, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo entero, y El Padrino revitalizó el hacer cinematográfico. Probablemente sin El Padrino y otras más de esa época, el cine se hubiera ido como apagando en fade, porque venía medio en baja, en público, en inversión, en industria. Los actores se pasaban a la televisión. Claro. Es decir, se estaba desarmando. Eso que había llegado a la cumbre en los años 50, sobre todo en Hollywood, pero en todo el mundo, inclusive en Europa después de la Segunda Guerra, en Argentina, en México, en Japón, en Asia, en un montón de lugares, se estaba como apagando. Y todavía no había resurgido en muchos de los lugares donde hoy vemos cine habitualmente, como Corea, China, África y demás. Esos lugares no habían hecho una película en su vida todavía. Son parte del impulso que les da El Padrino. Esto por un lado.
Por otro lado, porque revitaliza la idea, complejiza el concepto de mafia. La mafia era algo malo per se en las películas anteriores. Y a partir del Padrino es una posibilidad de vida la mafia. Que podemos, digamos, la humaniza. Es decir, no son los malos a priori, sino que son personajes de una ficción, digamos. Cuentos como el de Marcos, o como el que hicimos la semana pasada de Abelardo Castillo, o cuentos polémicos e incorrectos, son hijos directos o indirectos de El Padrino. Las películas que nombramos, Taxi Driver, Scarface, Carlitos Way, otra película de mafias que hizo Brian De Palma entre Scarface y Carlitos Way, que se llama Los Intocables, que es la historia del Capone. Son películas que tienen una mirada compleja sobre el mafioso. Y esto nos recuerda a algo, me parece muy interesante esto para charlarlo a partir del cuento de Marcos, porque el cuento de Marcos se llama Gángster Viajero, no se llama Mafioso Viajero. Claro. Obviamente por una cuestión hasta sonora, es lógico que sea así, porque Mafioso Viajero sonaría medio raro, pero el personaje en sí, cuando dice los mafiosos y los futbolistas terminamos poniendo pizzerías, asocia gangsterismo con mafia. Y en realidad son dos conceptos distintos. El gangsterismo es delincuencia pura, y el mafioso, la palabra mafia, tiene un origen en la Sicilia del siglo XII, que en realidad es una sigla, M-A-F-I-A, Morte a la Francia Italianella. Ese combate con los franceses de ese momento puntual eran organizaciones que colaboraban con el ejército oficial, que eran por afuera de la oficialidad, por afuera del Estado, por afuera de la ley, por eso mafia, por eso se heredó el término, digo, que combatían contra una potencia contra otra fuerza extranjera, pero que tiene un origen ilegal, pero puntualmente histórico. La palabra gángster es una palabra que se asocia directamente a lo ilícito, sin ningún tipo de patriada nacional. Esto ya hay una diferencia. Y con esto, esta diferencia sirve también para cuando vemos, más allá de este cuento, cuando vemos una película, sobre todo en el cine, cuando vemos una película que la podemos diferenciar rápidamente si esto es mafia o es gángster, digamos. Diga lo que diga el título o los personajes. Claro. Porque si es los gángster o los mafiosos son meramente malos, son meramente traficantes, no tienen ningún costado humano, no tienen ninguna... Acá es dudoso en el cuento, pero en general muchas veces se lo demoniza a tal punto que se vuelve algo inhumano, directamente diabólico, que tenemos que rechazar y que son los malos de la película, sobre todo las películas malas. Esos son gángsters. Claro, no son los protagonistas. El protagonista es el protagonista es el que combate contra ellos. Cuando está complejizado, ya sea porque el protagonista combate contra ellos o no, o los mafiosos son los protagonistas, ya hay una complejización, entonces ya estamos más cerca del concepto de mafia. Pero esto me parece interesante. El Padrino 1, el Padrino 2 y el Padrino 3, aparte de ser la mejor película o las mejores películas o la mejor saga de una de los mejores de la historia del cine, son muy recomendables por toda esta puerta que abren este film de gángster. Porque todos los pocos films de gángster que había antes, los gángster eran gángster, no eran mafia, eran malos. ¿Qué hace El Padrino? Positiviza una posibilidad de vida. En Estados Unidos una familia se llama Corleone, que vienen de Italia, inventa una vida que viene del siglo XII en realidad, que es mantenerse por afuera de la ley, por afuera del marco del Estado, con sus propias reglas, con sus propios soldados, con su propio ejército, con su propia economía, para insertarse en un país en el cual le da la espalda. Los italianos eran un gueto maltratado a principios de los 20 cuando llegan los Corleone hace más de 100 años a Estados Unidos. Entonces, ese gueto busca armarse sus propias reglas. Y con eso construye un imperio. Podría no haberlo construido. Pero también esa construcción de camuflaje, porque ellos tienen como una cara hacia la sociedad de personas elegantes, depende de lo que sea la elegancia, pero disimulando sus actividades ilícitas ante la sociedad, es también de alguna manera
acá me meto en camisa de 11 varas, pero tal vez en otro programa tengamos la oportunidad de explicarlo, es un poco lo que hizo el cine norteamericano dentro de Estados Unidos. Lo mismo que hicieron los mafiosos. Es decir, hacer contracultura. Es decir, hacer un cine que sistemáticamente, pero camufladamente, criticaba el modelo de vida americano. Esto construyó Hollywood desde Griffith, los grandes estudios, hasta los años 50. Después ya se mezcló, se cayó, renació con El Padrino y hoy Hollywood ya es medio un viva la pepa. 9 de cada 10 películas son películas pro-yanquis. Pero el concepto de cuando uno dice cine yanqui hay que tener cuidado porque muchas veces son películas como la gran literatura norteamericana, muy críticas de eso yanqui, que nosotros ya con la palabra estamos descalificando, ¿no? Pues es una palabra como que se vuelve adjetivo descalificativo en nuestro lenguaje argentino. Bueno, la historia del Padrino, de la familia Corleone, es la historia del cine también. También Coppola se encargó lo podemos hasta rastrear por años, con pequeñas marcas simbólicas que tiene la película, y podemos ver cuándo comenzó el cine, cuándo comenzó en Estados Unidos, cuándo la familia Corleone llegó a Estados Unidos, cómo se fue desarrollando, en qué momento llegó a la cresta de la ola, en qué momento... Inclusive hay un pacto entre la familia Corleone, que es una familia católica, con el judío Hyman Roth, y Hollywood se creó a partir de un pacto entre judíos y católicos, porque eran los dos guetos en Hollywood, en el Estados Unidos de principios de los 20, que los protestantes que gobernaban Estados Unidos despreciaban y marginaban. Entonces hubo como un pacto. Ese pacto se da también en la saga, en la 2 del Padrino. Bueno, infinidad de cosas. Voy a terminar hablando 2 horas del Padrino, pero recomiendo El Padrino y recomiendo todas estas películas que han hecho, o algunas de estas películas que han hecho. Scorsese ha hecho muchas películas relacionadas con la mafia, el director de Taxi Driver. Buenos Muchachos, Casino, la última del irlandés, que está en Netflix, que la hizo antes de la pandemia. Brian De Palma, que hizo estas 3, Los Intocables, Carlitos Way y Scarface, sobre todo Scarface. Bueno, Coppola mismo, qué sé yo, no sé, ahora no se me viene otra película así puntual, pero es un universo muy interesante siempre y cuando la película sea hecha post-Padrino y tenga, claro, porque abrió una puerta que hizo pensar a todos. Yo creo que es como esas películas en donde puede fallar, porque muchos han intentado cambiar epistemológicamente la idea de algo y todos dijeron, este es un loco, y lo marginaron y lo dejaron a un costado. Pero se ve que todos vieron El Padrino y dijeron, no, es por acá. Cuando volvamos a hacer una película como esta, vamos a hacerla pensando, teniéndola presente, porque es interesante pensar en una sociedad, porque es hasta como una propuesta, digamos, primero que cristaliza la idea de la condición humana, ¿no? De la complejidad de la condición humana. Pero por otro lado también nos dice, bueno, ¿y cómo salimos de este atolladero del capitalismo liberal, supuestamente el país de las oportunidades de Estados Unidos? Bueno, Coppola dice, podríamos salir por acá. Lo dice simbólicamente, ¿no? Claro. Es que es algo... Pero bueno, me fui lejos, estuve 10 minutos hablando del Padrino. Tu recomendación. Ojalá haya quedado claro, no estoy muy seguro. Bueno, vamos a terminar acá. Bueno, vamos a anunciar que vamos a leer la próxima semana. La próxima semana vamos a leer a Borges. El viernes que viene hacemos Historia del Guerrero y la Cautiva, un cuento al que hemos hecho referencia miles de veces, pero nunca lo dedicamos exclusivamente. Así que el cuarto programa de la 7ª temporada de Literarte este 2025 va a ser Historia del Guerrero y la Cautiva. Nos reencontramos entonces el próximo viernes. Chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.